Justamente cuando estábamos trabajando en algunos proyectos y empezamos a ver qué relación tenemos nosotros entre todos los seres humanos. Y hay uno específicamente y es la historia, que todos tienen una historia. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Estoy interesado en escuchar cuál es tu historia, porque déjame decirte que en el transcurso de nuestro diario vivir, en todo lo que hacemos, los años que Dios permita que nosotros vivamos aquí en esta tierra, tenemos una historia. Pero detrás de esa historia hay un plan magnífico. Siempre seguiré hablando de esto, de que el plan que supera la nuestra es el plan de Dios. Pero no cabe duda que podemos disfrutar de una bonita historia. Y hace un tiempo atrás estaba leyendo esto, de la historia de un copero. Y seguramente si has leído la Biblia, has escuchado algunos mensajes de la Biblia, probablemente en algún momento tú has escuchado esta historia. Esta historia empieza con un copero, alguien que no tenía otro estatus mayor que estar sirviéndole al rey. Y lo que hacían en aquel entonces era probar la comida del rey, probar el vino por si el vino no llevaba algún tipo de veneno. En este caso estoy parafraseando básicamente. Y sucede que este hombre empieza a trabajar y llega al palacio después de haber escuchado la noticia de que su gente, su pueblo, básicamente estaban padeciendo de una circunstancia muy triste, muy dolorosa. Viene este copero, se presenta ante el rey con un semblante triste, con un semblante agonizado, confundido porque no sabía qué hacer. Y muchas de las cosas empieza desde ese momento. Sucede que el rey le pregunta qué le estaba sucediendo y él le replica que cómo no debería de estar triste si su pueblo básicamente estaba enfrentando algunas afrentas. Estaban con los muros quemados y todo lo demás. Y hay algo fascinante de este hombre llamado Nehemías, que su corazón estaba tan claro, tan fijo en lo que tenía que hacer. Y le pide al rey que le dé permiso para ir y reconstruir la ciudad, básicamente. Y entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa en ese momento en su cabeza? Que se le viene toda esa información. Le pide la información, ¿cuánto quieres? ¿Qué necesitas? Le dice el rey, ¿no? Y en ese transcurso, él le dice que necesito básicamente que me dé tiempo, que me den cartas para ir y regresar, para llevar todo lo necesario para reconstruir esta ciudad enorme. Y justamente eso es lo que se le otorga, se le da permiso, se le da las cartas y sucesivamente. Llega Nehemías a la ciudad, que empieza a reconstruirla. ¿Y qué sucede? Bueno, empieza a enfrentarse con las mismas personas de ese mismo pueblo. Se empieza una confrontación. Y esta historia de Nehemías, no cabe duda que en algún momento en tu transcurso, en tu proceso, hay personas que se van a reír de ti. Porque esta historia no es nada fácil para digerirlo. Te voy a decir desde este punto de vista, desde este plan. Aún personas más cercanas a ti probablemente lleguen a dudar de lo que tú o de lo que Dios ha puesto en tu corazón que hagas. Pero no cabe duda que si sigues perseverando en todo esto, en el caso de Nehemías, por ejemplo, está en el libro de Nehemías, que valga la redundancia, léala. Es fascinante porque empieza con eso. Justamente él va al pueblo, que es su mismo pueblo, donde empieza a trabajar. Y su mismo pueblo se ponen en contra de él, diciéndole, ¿qué vas a hacer, copero? ¿Vas a venir a crees que tú eres el mandamás aquí, que tú eres el que conoce todo? ¿Qué? ¿Piensas que simplemente porque eres el copero del rey, ahora tú vienes a tratar de edificar muro, a tratar de reconstruir una ciudad? ¿Quieres venir a reinarnos? Eso es lo que estás tratando de hacer, copero. No cabe duda que es exactamente lo que nos pasa a nosotros en algún instante. Algunos se reirán de ti y te dirán, ¿qué? Un simple inmigrante probablemente podrían decir, ¿qué? ¿Crees soñar? ¿Crees crees tú que eres un soñador, que tienes la capacidad de hacerlo y todo? Pero déjame recalcar todo esto. Detrás de toda esa historia está el plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios nunca cambia. Él es tan perfecto, Él es tan real, Él es tan
asombroso que en su momento, claro, nosotros nos fatigamos, nos entristecemos, nos frustramos de diferentes formas, de diferentes maneras, porque a veces no vemos que nuestra vida o que nuestro diario vivir esté avanzando. ¿Cómo es posible? En algún momento te quedarás preguntando, no veo la mano de Dios, me está pasando esto, ¿cómo es posible si yo estoy haciendo las cosas bien? Sucesivamente, se te vienen un montón de cosas en la cabeza, ¿no? Pero no cabe duda que Nehemías estaba tan enfocado. Y justamente cuando no pierdes el enfoque es cuando Dios empieza básicamente a confiar más en ti, a darte un poco más. Y eso es justamente lo que sucede. Nehemías llega a esta ciudad, empieza a reconstruir las paredes, los muros y justamente sus propios vecinos, su propia gente se rebelan en contra de él. Tanto así que empiezan a hacerle burlas, ¿no? Diciendo de que las zorras podrían arruinar su construcción, básicamente. Porque, vuelvo y repito, ¿qué vas a hacer, copero? De construcción no sabes nada. Venga. Y justamente eso es lo que pasa. Pero el plan de Dios es magnífico. Todo esto nos lleva a una conclusión. Independientemente de lo que pase en tu diario vivir, déjame decirte que crea al Dios verdadero. Créale a Él. Porque el plan de Él es mayor de la que a veces nosotros nos propusimos hace 15, 20 años atrás. Su plan aún no ha cambiado contigo. Su plan nunca cambia, porque su plan y su propósito son fieles y verdaderas, si tú lo crees. Yo lo puedo ver en todo el transcurso de este hombre y estoy hablando básicamente años, cientos de años antes de Cristo, pero sigue siendo la misma de hoy. Te podría hablar de un George Mueller, por ejemplo, que hace años atrás le creyó tanto a Dios que él construyó un orfanato a un grupo de personas sin tener ni un centavo en su bolsillo. Y ese mismo sueño, esa misma historia, ese mismo trayecto que Dios los permitió a ellos vivir, que Dios los permitió a ellos experimentar, son las mismas oportunidades que Dios nos da a ti y a mí cada día. Sin duda alguna, no cabe duda de que Dios sigue siendo el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos, pero está en ti. ¿Cómo está tu historia? Estoy interesado en escuchar tu historia. Estoy interesado en conocer esa historia, porque hay muchas historias fenomenales. Por ejemplo, solamente para lanzarte y para dejarte picado, la historia de Nicky Cruz, por ejemplo, de un narcotraficante, un delincuente de serie, por decirlo así, en los años 60 o 70 aproximadamente, allá en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, se topó con alguien llamado David Wilkerson. Y está en YouTube, puedes verla. Este hombre tiene un testimonio increíble, pero no cabe duda de que su historia era y está escrito en la mano, en las mismas palmas de Dios. Que no cabe duda, es el plan y el propósito de Dios de la cual este hombre está donde está y ahora está edificando y ahora está estimulando, está predicándole a jóvenes que están en las mismas circunstancias. Por eso, su plan, tu historia, es tan increíble. ¿Por qué? Porque van de la mano. No podrías tener historia a menos que Él tuviese un plan para ti. Así que te invito a que veas nuestros videos y que los compartas. Y nuevamente estaremos subiendo más contenidos porque su plan y nuestra historia, la historia nuestra, tu historia y la mía, cuentan y son tan importantes. Así que te veo la próxima. Chao.